va sacando también el desencapsulamiento del paquete. Ese paquete lo va a llevar al capítulo, a la capa 3, sigue desencapsulando, nuevamente va que allá está entramando, lo va a sacar en este caso en segmentos, esos segmentos lo va a volver a meter en cajas más grandes, ¿bien? Hace lo contrario, desencapsula, va a sacar daticos, ahí están los datos nuevamente. En esas tres capas superiores va a pasar esos datos sin ningún inconveniente, miren, datos, viene capa 4, circula la 5, presentación, aplicación, no va a tener ningún lío, y me entrega mi información nuevamente al destino. Ahí vemos que está el destino entregando la información. De esa manera se logra eso. Esto es igual que un sistema de comunicaciones, muchachos. En este momento, cuando una persona es muy silenciosa anteriormente, yo no sé ustedes cómo le dicen ahora, ¿sí? Uno le decía al callado del curso, bueno, más que todo del colegio en mi época, era, oiga, module, diga algo, ¿sí? Module. ¿Qué era modular? Tomar aire, bueno, primero pensar la idea, tomar aire, pasarlo por las cuerdas bucales y transmitir la información. Nuestro cerebro, ¿qué hacía en ese caso? Y ustedes lo están efectuando en este momento. Yo les estoy hablando, pero usted, su cerebro está pensando, venga, él transmitió la información, venga a ver si me está quedando claro o estoy entendiendo, ay, no puede ser, estoy entendiendo, ¿sí? De esa forma logramos que recepcionar la información. Entonces, podríamos decir que acá se modula, se encapsula, se codifica la señal, aquí se hace todo el efecto contrario. Se demodula, se decodifica y se le saca la trama de la información. Eso es un sistema normal de telecomunicaciones. ¿Cómo viene el encapsulamiento IP entonces en cuanto a la red de datos? Entonces vean, eso va pasando en pedazos más cortos, en segmentos. Encapsulamiento de la capa de transporte, viene el encabezado del segmento y los datos. Viene en UDP de la capa de transporte, recuerde que el UDP o el PDU es el encapsulamiento de la capa de red para crear un paquete IP. Ya viene el encapsulado de capa de red, después de pasar por el de transporte, yo le digo, venga, voy a transmitir una información con un encabezado o un direccionamiento IP y voy a transmitir esa información a los datos. Eso se puede hacer en IPv4 e IPv6. El NAT, como lo vemos acá, es un protocolo, como dice acá, traducción de direcciones. Es decir, podríamos decir que nosotros estamos trabajando este MIT que es genérico para muchas universidades, para muchas empresas, como se han dejado ver, pero nosotros tenemos un dominio. La Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene que pagar algún valor. Ay, no habíamos empezado a grabar. No, sí está grabando. Tiene que pagar algún valor por tener el dominio y poder crear estas sesiones. Es decir, dentro de su contrato va esto. Esto es una aplicación, ¿correcto? Pero estamos bajo un dominio, trabajando en este caso, lo que tiene que ver MIT con la Jorge Tadeo Lozano. Imagínense ustedes que esto es una intranet, es decir, se supone que hay un servidor en la universidad y se supone que hay otro servidor en algún lugar del mundo donde se está guardando toda esta información. Nosotros en este momento estamos accediendo desde una dirección pública que me está dando mi proveedor del servicio a una dirección que es de la universidad. Cuando accedemos al correo electrónico, cuando vamos a Calendar, cuando hacemos todo este tipo de cosas, estamos trabajando dentro de la intranet de la universidad. En este caso, ¿qué está haciendo el NAT? El NAT lo que está haciendo es permitiéndonos a nosotros venir con una dirección extranet o pública. Entonces vamos a suponer que muchos de ustedes en este momento no están, bueno, no están en la casa, están en la calle, pero están conectados en este instante. Cuando usted sale a la calle y activa los datos, eso sería ¿qué? Una IP pública, pero están accediendo directamente a la intranet de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esa traducción de direcciones es el que hace ¿quién? El NAT. ¿Claro ese concepto, muchachos, entonces? ¿Es claro? Sí, profe.
Listo, muchachos. Ese es el NAT. Características de la IP o de IP para conectar este tipo de situaciones, ¿sí? Hay una que se denomina sin conexión. No hay conexión con el destino establecido antes de enviar paquetes de datos. Es decir, si yo envío un WhatsApp, yo no sé si esa persona tiene en ese momento descargado la batería del celular, si está durmiendo y apagó el celular. Usted envía simplemente el dato, pero no hay opción de saber si va a llegar al otro lado. Mejor, perdón, mejor esfuerzo. La IP es inherente, poco confiable, pero no se garantiza la entrega de paquetes. Entonces, simplemente no hubo conexión, no sabemos si hay conexión, no interesa en este momento. Y la IP es inherente o poco confiable, puede ser con un proveedor extraño, con una dirección también que no es confiable, pero de todas maneras se envía el paquete, pero no nos garantiza que se va a entregar. Los medios independientes ya es la operación independiente del medio. En este caso lo estamos viendo. Hay algunos de ustedes que están conectados inalámbricamente. ¿Mm? Por, sí, por red inalámbrica. No le vamos a llamar más Wi-Fi. El equipo tiene la propiedad de trabajar Wi-Fi, pero es una red inalámbrica. Otros, como mi caso, para que no falle tanto la información y de pronto ustedes no me escuchen mal o se entrecorte, lo que hacemos es coger el cable de cobre, en este caso el UTP, conectarlo directamente al dispositivo router switch y está más fácil de transmitir la información. O en algunos casos por fibra óptica. Fibra óptica le pueden entregar a uno, y en este momento, pues donde yo estoy ubicado en mi casa, lo que yo les comenté, yo arranqué con cobre y al poco tiempo me llamaron y me dijeron, la ETB le ofrece un plan, pague 10.000 pesos más y le entregamos un punto óptico hasta su casa. La fibra óptica sí llega internamente a la casa, pero únicamente hasta el router. Si ese access point o router o como lo quieran llamar, tuviera la posibilidad de tener una salida de fibra óptica, ténganlo por seguro que uno ya hubiera comprado un pedazo de fibra óptica y lo hubiera conectado al menos al televisor para que Netflix hubiera podido fluir rápidamente sin ninguna falla, ¿sí? Lo mismo, si ustedes tienen si lo trabajan inalámbricamente es más confiable y es más rápido y todo, tenerlo por UTP conectado al televisor. Entonces, independientemente del medio, se puede trabajar alámbrico e inalámbricamente. Vemos aquí el ejemplo de sin conexión, entonces como era antiguamente, envían una carta. Antes en algunos sitios de Bogotá, yo creo que ni yo los había algo que llamaba postal, eran los buzones donde la gente iba a recogía esto. Eso es como hoy en día decir lo de Avianca, donde uno recoge las cartas y todo ese tipo de cosas. Todavía hay gente que hace eso, muchachos, ya tienen un buzón. De ese buzón envían la carta, va el transporte, el camión, llega la carta y lo entrega a dónde? A la casa. Pero no sabemos si se recepcionó o si alguien nos recibió, en ese caso, la carta. Ahí nos dice, las comunicaciones de datos sin conexión funcionan con el mismo principio. IP no requiere un intercambio inicial de información de control para establecer una conexión de extremo a extremo antes de que se reenvíen los paquetes. Es decir, lo envía. Si tiene que ser un correo certificado y no hay quien lo reciba, lo tienen que retornar. Es decir, está la conexión, pero no verifican si es de esa forma. Cuando miramos aquí ya los datos, entonces sin conexión de red, yo envío nuevamente la información, envío el paquete, el encabezado y el segmento, pero no sé a ciencia cierta si fue que recibido. Servicio mínimo, entonces miren acá, enviamos los paquetes se enrutan a través de la red rápidamente, en este caso 3 paquetes IP, se transportan, vean que la ruta más corta sería esta, pero él fue capaz, el router, de medir el tráfico y saber cuál ruta, por decirlo de alguna manera, suena redundante, tenía menos tráfico para enviar la información y entrega alguna información. En este caso se enviaron 3 paquetes, únicamente llegaron 2 paquetes, entonces decimos que es el servicio mínimo, ¿sí? El protocolo IP no garantiza que todos los paquetes que se envían de hecho se reciban,
En la ilustración se muestran las características de entrega de mejor esfuerzo o poco confiable de dirección IP. Simplemente lo envía. No se garantiza entonces que haya entrega. Independientemente de los medios, así como hemos puesto ahorita el ejemplo, yo estoy trabajando, mi voz es voz sobre IP, que es diferente a voz IP. Voz IP, bueno, no, mentiras, esto es voz IP, es gratuito. Voz IP sería un Skype, una transmisión de la voz como estamos teniendo, donde no hay cobro. Voz sobre IP, por eso venden dos servicios, tres servicios, los operadores, Claro, Movistar, Tigo, en las casas, le dicen, oiga, es que usted tiene que tomar dos servicios. En ese caso le cobran la telefonía por aparte, pero esa telefonía no es IP, muchachos, es voz sobre IP. Simula ser IP, pero finalmente necesita una infraestructura, no va a ser gratuita y va a tener un cobro. Esa es la diferencia entre voz IP y voz sobre IP. Entonces verifíquenlo, simplemente si ustedes averiguan y les ha tocado tener donde se encuentren un servicio de doble play o triple play, y ustedes miran la factura, el servicio de telefonía se lo cobran, ¿sí? Mientras que si lo hacemos por acá, ¿sí? No va a tener ningún costo. Entonces imagínense que no hubiera sido la tecnología si estuviéramos haciendo la clase por teléfono, ¿sí? Sería el gasto de que, por ejemplo, bueno, si fuera posible, yo les marcara cada uno de sus casos, si todavía tuvieran teléfonos o celulares, e hiciéramos la clase de la voz, la transmisión por ahí. Esa es la diferencia que tiene. Independientemente de los medios, así estoy conectado yo por UTP, viene la información del router, va al acceso directamente al ISP, en este caso de TV. Él tiene troncales de servicios de fibra óptica, ahí lo vemos, va la información de fibra óptica como tal, y viene nuevamente el Ethernet de cobre para entregarlo a un cable inalámbrico, es decir, ya llega el cable de internet para conectarlo en sus casas, alámbrica o inalámbricamente, pero usted lo está utilizando inalámbricamente. Entonces, es independiente del medio si es alámbrico o inalámbrico, en este caso es más fiable, es más rápido, funciona mejor. Yo tenía un repetidor acá, me tocó descartarlo por una sencilla razón, porque se me estaba comiendo el ancho de banda, no sé por qué, sí me estaba entregando algo, pero no igual que cuando lo tengo completamente conectado al que es de raíz, es decir, al principal que me entrega el proveedor. Entonces, es una cosa para analizar. Entonces, de esa manera va a funcionar. Entonces, ahora sí requiero la ayuda de ustedes. ¿Qué capa OSI envía segmentos para ser encapsulados en un paquete de IPv4 o IPv6? ¿Cuál creen ustedes que es? No lo vamos ayudando, miren. Aquí las dejo. Como que está la respuesta ahí, ¿no? ¿Cuál sería, muchachos? La de Esta es red, la de profe. transporte. La de red. Alguien dijo transporte, ¿sí o no? Sí, yo dije transporte. Entonces, bueno, ahorita miramos. Marquemos red y luego miramos, profe. Listo, perfecto. Segundo, ¿qué capa es responsable de tomar un paquete IP y prepararlo para la transmisión a través de un medio de comunicación? ¿Capa física, capa de red, capa de enlace de datos o capa de transporte? Enlace de datos. Enlace de datos. Quiero volverlo a ver, pero enlace de datos. Y ustedes saben que finalmente cuando vuelven a releer, ya no hay enlace de datos. Listo. ¿Cuál es el término para dividir un paquete IP al reenviarlo de un medio a otro medio con una MTU más pequeña? Encapsulamiento, fragmentación, segmentación o serialización. Hablamos hoy de encapsulamiento y segmentación. ¿Recuerdan, muchachos? No hemos hablado de fragmentación y serialización. Yo pensaría que debería estar entre estas dos. Encapsulamiento, imagínense el camioncito con varias cajas,
y segmentación, sacar cada una de las cajitas, ¿sí? Le vuelvo a leer. ¿Cuál es el término para dividir un paquete IP al reenviarlo de un medio a otro medio con otra MTU más pequeña? ¿Cuál sería? Profe, pues arriba en la sección de independiente de los medios decían que sí era fragmentación. Ah, fragmentación. Sí, ahí lo mencionaban. Listo, listo, exacto, aquí está estilosos. ¿Qué método de entrega no garantiza que el paquete se entregara completamente sin errores? Sin conexión, mejor esfuerzo independiente de los medios. Ah, sí, señora, ahí está la fragmentación. Y de los errores, muchachos. ¿Cuál creen que es? Sin errores. Sin conexión, mejor esfuerzo independiente de los medios. Mejor esfuerzo. Mejor esfuerzo, listo, miremos. Pero nos falló una. ¿Qué capa o si envía segmentos para ser encapsulados en un paquete IPv4 y IPv6? Me han dicho transporte, ¿no es cierto? Sí, sí es transporte, profe. El transporte, correcto. Tal cual dijo el compañero. Miremos y ya. Entonces, listo. Entonces miramos acá ya el paquete IPv4. Entonces recuerden que ya trabaja entonces con 4 octetos de 2 a la 32, bueno, en IPv4. Va a trabajar también los encabezados de la siguiente manera. Entonces, campos de enlace de paquetes de IPv4, en este caso tiene 4 bytes, que sería 2 a la 32 o 32 bits, pero no solamente en horizontal, sino también en vertical tiene un contenido, que es de 20 bytes. Miren todo lo que me muestra. La versión, la versión, pues me va a mostrar qué cantidad de paquetes estoy trabajando. Esperen un segundito que lo embarré. Contiene un valor binario de 4 bits estableciéndose que es que IP versión 4. Entonces, ese pedazo de versión lo que me va a garantizar a mí es si es IP versión 4 o IP versión 6. Esperen un segundito, ya lo vuelvo a activar. Entonces, la versión IPv4 o IP versión 6. ¿Listo? En este caso, como tiene 4 bits, se va a utilizar únicamente 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, lo que me da 4 bits. El servicio diferenciador, en este caso, esperen ahí, longitud, encabezado, longitud, desplazamiento. Servicios diferenciados o DIFSERVs, anteriormente llamado campo de tipo de servicio TOS. El campo de S es un campo de 8 bits que se utiliza para determinar la prioridad de cada paquete. Los 6 bits más significativos del campo DIFSERV son los bits de punto de código de servicios diferenciados de SCP, y los dos últimos bits son los bits de notificación de congestión explícita SN. Entonces imagínense, toda esta información acá, el segundo bit, tiene todo ese contenido. Suma de comprobación de encabezado se utiliza para detectar daños del encabezado de IPv4. Entonces, miren acá, suma de comprobación de encabezado, suma el 3 bytes, el byte 3 y el 4 para verificar los errores. TTL o tiempo de duración, ponerlo acá, TTL, tiempo de duración, ya lo vimos acá, lo que me hace referencia
es el contenido de un valor binario de 8 bits que se utiliza para limitar la vida útil de un paquete. El dispositivo de origen del paquete IPv4 establece el valor TTL inicial. Se reduce en 1 cada vez que el paquete es procesado por un router. Si el campo TTL llega a 0, el router descarta el paquete y envía a la dirección IP de origen un mensaje de tiempo superado del protocolo de mensajes de control de Internet CMP. Debido a que el router disminuye el TTL de cada paquete, el router también debe volver a calcular la suma de comprobación del cabezado. Entonces es el tiempo que puede llegar a vivir la información en ese paquete de información, que lo que me va a hacer entonces es verificar los paquetes o descartarlos independientemente de lo que se vaya a trabajar. El protocolo, este campo se utiliza para identificar el protocolo de siguiente nivel. Este valor binario de 8 bits indica el tipo de carga de datos que lleva el paquete, lo que permite que la capa de red transmita los datos al protocolo de capa superior apropiado. ICMP1, TCP6, UDP17 son algunos de los valores más comunes. ¿Listo? O sea, es como un código que se le va a dar. Dirección IPv4 y destino, pues ya sabemos que de dónde viene y para dónde va. Entonces de esa manera se trabaja. Aquí está el videito con Wireshark, que les conecto los... Wireshark packet capture. And you can see that the second packet that's been captured has been highlighted. And then in the packet details window, the network layer information has been expanded to show us all of the things happening at the network layer. So let's see what's happening in this particular packet that we're examining. We can see that, first of all, the network layer protocol or internet layer protocol that we were dealing with was Internet Protocol version 4, IPv4. We can also see that the source IP address was 192.168.1.109. You can see it also highlighted up here in the packet list window area, and that the destination IP address was 192.168.1.1, and we can also see that up here. We can see that at the higher layer, this is a TCP protocol packet, but if we limit ourselves to just the IPv4 fields or the IPv4 information, we can see the different types of control information that's contained in every IPv4 packet. For instance, the version number, which is 4, identifying this as an IPv4 as opposed to IPv6 packet. The header length, or the length of the header, this is the minimum size of an IPv4 header. The differentiated services field, which is used for packet prioritization and is useful for applications like voice over IP. The total length of the packet, the identification number, which is used for fragmentation. The flags, you can see that the DF bit has been set, which stands for don't fragment. This packet is not large enough or is not identified for fragmentation. Fragment offset. The TTL, or time to live, which is set to 128. Every time a packet is routed from one hop to the next, the TTL number is reduced. When the TTL number reaches 0, packet is dropped, ensuring that packets don't circulate on the internet forever on an endless loop. The TTL value is also used in ICMP trace routes and pings. The protocol field lets us know the type of information to expect in the data portion of the packet. A 6 identifies the data portion of this packet as being a TCP packet. The header checksum field, which allows routers to check to see if there are any errors or inconsistency in the IP header. If there is, the packet will be dropped. And then lastly, the source and destination IP addresses, which are the most important part of the IPv4 packet. Let's take a look at 2 more screenshots of
Wireshark packet captures, and we'll see some similarities and differences. The next screenshot shows us that now we're looking at the 8th packet capture. The packet's source IP address is also 192.168.1.109, and the destination IP address is 192.168.1.1. Except this packet is an HTTP GET request. So this is a request to a web server located at 192.168.1.1. You can see that the network layer or internet layer information has been expanded, that it's also the IP version 4 protocol, and that we have similar information in the different fields. Notice under the total length field that this packet is 411 bytes compared to the previous packet, which was only 52 bytes. You can tell that this packet has a lot more information, or is a much larger packet than the previous one. If we look below the Internet Protocol version 4 information, we can see the TCP information, and then below that there's Hypertext Transfer Protocol, or HTTP protocol information in this packet as well. I'll move forward to the next packet, and you can see that this packet is the 16th packet captured right up here. It's also from host 192.168.1.109 to host 192.168.1.1, except this is the ICMP protocol. You can see from the information in the packet list window that this is an echo or ping request. If we look in the Internet Protocol version 4 information in the details area, we can see some minor differences. The version is still 4. The header length is still 20 bytes. But we can see that the flags are slightly different, and that the protocol field is now set to 1, indicating that the data portion of this packet is an ICMP protocol message. Notice that in the details window at the bottom here is an expanded area to look at the header information specific to ICMP. Listo, muchachos. Entonces, déjenmelo conectar eso. Muchachos, la van leyendo y me van diciendo la respuesta porque no puede ser que hagamos de otro lado del martillo. ¿Listo? Profe, disculpe, no le alcanzo a escuchar, solo veo que aparece que habla en Meet, pero no le escucho bien. ¿Qué me dices? ¿Ahí me escuchas? Sí, sino que mientras están dándole al martillo no alcanzo a escucharlo bien, como de fondo. Me ayudan a responder y van hablando, yo hago silencio para que no me moleste en este momento el martillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué respuesta vendría ahí? Esperen un segundito. Para la primera sería la dirección IP de destino y también va la de origen. Las direcciones siguen siendo las mismas mientras se viaja, sería la primera opción.
Se utiliza la suma de comprobación para verificar si hay errores. Todos los mencionados ahí son protocolos. ¿Campo incluye valores? Sí, profe, son protocolos. Me dejaron silenciado, muchachos. ¿Se escucha muy fuerte? Sí. Bueno, sí, Poquito, profe. a ratos hacen silencio. Sí. Hagamos una cosa, para no, yo les voy mostrando ahí el móvil y ya voy viendo a ver si se quedan callados y vamos leyendo los pedacitos. ¿Listo? Aunque el hombre se calma a veces. Entonces, una limitación que tiene IPv4 es el agotamiento de la dirección, que sabemos que solo es 2 a la 32, es decir, que solo va a tener aproximadamente 400 millones de direcciones que se llenaron en el 2011 y a partir de ahí tuvieron que ver cómo empezar a generar IPv6. La falta de conectividad extremo a extremo, que es el NAT, ya le explicamos el NAT que es para IPv4 y para IPv6, comparten una única dirección pública. Sin embargo, dado que la dirección IPv4 pública se comparte, se oculta con la dirección IPv4 de un host de red interna. Esto puede ser un problema para las tecnologías que necesitan conectividad compleja. Mayor complejidad de la red, mientras que NAT ha ampliado la vida útil de IPv4, solo se trabaja en un mecanismo de transición IPv6. NAT en sus diversas implementaciones crea un protocolo adicional de la red, creando latencia y haciendo más difícil la solución de problemas. Información general de IPv6. Entonces me dice que a principios de los 90 IPv4 se empezaron a dar cuenta que se iba a quedar corto, que tienen que buscar un reemplazo, ¿sí? Las mejoras es que tiene un 2 a la 128, muchachos, es decir, 340 sextillones, muy diferente comparado a lo que va a tener en este caso con 32 bits. Buenas tardes. Sí, señor. Bien, Rosenberg, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí. No, mira, es que yo fui a ingresar ayer para subir las notas. Parece que la clave estaba bien. Me dijo algo de bases de datos que se estaba utilizando la 12 y la 13 y había conflicto. Hoy volví a ingresar, pero no sé qué pasó con mi clave. O sea, ya le pedí que por favor me la reseteara, pero no me ha llegado ningún correo como para hacer el procedimiento. Entonces yo dije, no, pues yo sé que se me olvidó, porque me dice que se olvidó, ¿sí? Y cambia, pero dos numeritos. Y sí, el de las notas, sí, porque yo puedo entrar en Intra, incluso la tenía guardada, ya verifiqué y está bien. Y para el correo electrónico, pues no olvido tampoco.
No, por la página de Atadeo. No, no me la han restablecido. Simplemente me dijo que apenas me dijo que restablece por envío, me dijo que abriera el correo electrónico, lo abrí, pero no me ha llegado nada, simplemente que creara un requerimiento, que fue lo que hice. Ah, listo, directamente del correo. Listo. Salgo del correo, listo. Listo, salí del correo. ¿Se fue, profe? ¿Profe? Sí, se salió la llamada. Ah,
Muchachos, un momento que estoy con lo de la clave, ya continuamos. Un segundo, esperen ahí. Gracias. Muchachos, ¿lo rescatamos? ¿Me escuchan? Sí se oye, profe. Listo, listo. Qué pena que es que estoy acá con lo de la clave, que preciso llaman de mesa de ayuda para solucionar lo de las notas de ustedes, entonces, disculpas, incluso me tocó cambiar ahí la clave y por eso nos fuimos. ¿Ven la pantalla, muchachos? Portal servicio todavía está cargando. Entonces, tranquilo, ahí continúo y ya estoy ahí atento. Listo, muchachos. Entonces, íbamos aquí en IPv6, ¿no? El cambio que tuvo de IPv4 a IPv6. Entonces, ¿cuál fue? Que la cantidad de bits fue la que cambió. Ya habíamos dicho que en este caso trabaja 400 millones de direcciones IP hasta el 2011, que se terminaron, y les tocó pasar a 2 a la 128. Si ustedes cogen una calculadora 2 a la 128, les da 3.40 exponencial a la 19. Uy, no, ahora estoy completo. Esperen un segundo. Y es que tengo ahora al lado. Esperen un segundo aquí. Esperen, muchachos, a ver si iniciamos y continuamos ahí con la metodología. A ver si
Listo, entonces como vemos ahí, se elimina completamente la necesidad de NAT, ya no va a existir entonces el protocolo de entrada de traducción de direcciones y va a manejar mejor el paquete del encabezado IPv6. Comparación de los espaciamientos de direcciones, entonces miren, con direcciones IPv6, cuánta cantidad de ceros va a tener, 1 millón, 1000 millones, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Vean, 10 a la 15, 10 a la 36. Me dice que hay 400 millones de direcciones IPv4. Las naranjas serían 1000 millones. Y acá 340 sextillones, que está comparado a ese IPv4 con cada milímetro cuadrado de la Tierra. ¿Cómo viene entonces el encabezado ahí? Aquí estoy acá. Tranquilos que ahí está doble pantallado, pero no hay lío. Entonces acá tenemos, ¿sí? Todavía no cargado. Seguimos con el encabezado entonces acá de IPv6. Que ya lo hemos visto. Viene algo similar, pero no tan complejo, muchachos. Es decir, viene todos, en este caso, los 4 bytes para IPv6, pero en vez de tener 20 bytes horizontales, tiene 40 bytes. Lo mismo la versión, ya se va a trabajar no a la 4, sino a la 6. Clase de tráfico, campo de 8 bits, equivalente a los campos de servicios diferenciados DS que se tenían en IPv4. Tiene una etiqueta de flujo, que este campo de 20 bits sugiere todos los paquetes con el mismo etiquetado. La longitud de carga útil, que es la porción de datos de carga útil que va a tener IPv6, vean que es un encabezado fijo de 40 bytes. Encabezado siguiente, acaba IPv4 y debe continuar entonces con los siguientes 8 bits. El límite de saltos, es decir, cuánto está vivo y cuántos bits máximo puede trabajar. En IPv6 el salto hace referencia a la cantidad de routers que se pueden conectar, más o menos hasta 30. Dirección de origen y destino. Entonces nos viene aquí el video nuevamente para ver los encabezados. Se los voy a colocar un segundo. This screenshot shows a packet capture using Wireshark and the network layer information from an IPv6 conversation. Let's take a look at it. In this screenshot, we can see that the highlighted packet is packet number 46, and that the source address up here in the packet list window shows that it is a global unicast IPv6 address. You can see this starting with the 2001:6F8. The destination address is also a global unicast address, 2001:6F8-900, and so on. And if we look over in the protocol field, we see that at the upper layers, this is a TCP packet, and that it's an attempt to establish an initial communication with an HTTP web server. If we look down in the network layer information area, you can see that the IPv6 information some of the protocol field information for Internet Protocol version 6. First of all, you can see that the amount of information in the IPv6 header is much smaller than in the IPv4 header. Now, there are some interesting features. For one, you can see that the version field is the same. In this case, it says 6, identifying this packet as IPv6. We can also see the binary 6 here. The next field is the traffic class field. The traffic class field serves the same function as the differentiated services field in an IPv4 packet. It handles traffic prioritization and congestion. The next section you can see is the flow label. The flow label field is a new field for the IPv6 protocol. Its purpose is to maintain the same packet flows through routers and switches so as to help real-time applications that need packets to arrive in the same order. You can see the next field is the payload length field. This is the same as the total length field in the IPv4 header. This field tells us the total size of the packet, in this case, 40 bytes. The next header field serves the same purpose as the protocol field for IPv4. You can see that it's identifying that the upper layer data portion of this packet
is a 6, or TCP. The hop limit serves the same function as the TTL field in an IPv4 packet. You can see that the hop limit currently is set to 64 hops. Once this decrements to 0, the packet will be dropped. Next, we have the source IPv6 address, the destination IPv6 address, and then at the upper layer, we can see that this is a TCP packet with TCP header information. Let's take a look at the next screenshot. In the next screenshot, you can see that we've now highlighted packet number 49, and now we have a connection with this web server. This packet is now a GET request to the web server. If we look down in the expanded Internet Protocol version 6 packet details window, we can see that the payload length is a lot larger. We can see below the IPv6 information, the TCP information, and that now there is HTTP protocol information as well within our GET request. This is our GET request to get a web page. If I go to the next screenshot, the last screenshot shows an ICMP version 6 neighbor solicitation message. If we look up in the window at the highlighted packet here, packet number 1, we'll see that the source address, this time is not a global unicast IPv6 address, but a link local address. We can tell that from the FE80 here. We can also see that this link local address used EUI64 to resolve the interface identification portion of the address. We can tell that by the FFFE within the address. The destination address is an FF02 IPv6 address, indicating that this is a multicast packet. If we look over at the protocol, we see that it's ICMP version 6, and then information about the packet tells us that this is a neighbor solicitation message for the same device that we were contacting in the earlier screenshots. The function of this packet essentially is similar to an ARP request in IPv4. We need to discover the link local address of this device. So we send out an ICMP version 6 neighbor solicitation message, multicasting, and we're hoping to get back a link local address from this neighbor. If we look down in the expanded details window, we can see the version is 6, traffic class flow label, payload length, which is the entire length of the packet, the next header field, which is like the protocol field at IPv4, indicating at 58 that this is an ICMP version 6 message in the data portion of the packet. The hop limit, 255 hops. This is similar to the TTL field. And then the source link local address and the destination multicast IPv6 address. At the bottom, below the IPv6 information, we can see that there's an expandable area specific to the Internet Control Message Protocol version 6. Listo, muchachos, estuvo como complicado el asunto, ¿no? Pero bueno, hagámoslo que vamos a acabar. Si el señor me vuelve a llamar ahora, entonces a ver qué se hace para la nota. Entonces, muchachos, ayúdenme. ¿Cuáles son las 3 opciones principales de problemas asociados con IPv4? Escoja 3 opciones. El agotamiento de las direcciones. Perfecto. ¿Cuál otra? La falta de conectividad de extremo a extremo. Falta de conectividad. No sé, mayor complejidad en la red. Pues. ¿Cuáles 2 opciones son mejoras proporcionadas para IPv6 en comparación con IPv4? 2 opciones. Se aumentaron los espacios. ¿Sí?
Y comentarlo del encabezado más simple. ¿Cuál es el verdadero del encabezado IPv6? Consta de 20 objetos, consta de 40 objetos, contiene 8 campos de encabezados y contiene 12 campos de encabezados. 8 campos de 40 textos. ¿Esa? Sí. O la de Sí, sí. arriba. Esa, listo. ¿Cuál es el verdadero del encabezado de IPv6? El límite de salto reemplaza al tiempo de vida, sería la primera. Pues, ¿cuál sería acá, muchachos? Pues es que allá dos son verdaderas. También habría que marcar que consta de 40 octetos. Y pues así es. Bien, hay que tener cuidado. Yo creo que la traducción todavía tiene sus... O sea, toca decirles es que por ser tan nueva la versión todavía tiene cositas, ¿no? Pero bueno, ahí se va viendo, muchachos. Lo que importa es que quede el concepto. Entonces, la decisión de reenvío del HOTS, para enviar de un HOTS a un HOTS, se llama una de las primeras opciones, itself. Un HOTS está enviando un paquete especial en un direccionamiento IPv4, en este caso 127.0.0.1, o en IPv6, o la dirección IPv6 2.2.1, que se conoce como la interfaz de bucle invertido. El hacer ping a la interfaz de bucle invertido pone a prueba la pila del protocolo TCP/IP. Entonces, miren acá, miren, aquí yo tengo los dos HOTS. Al decirle que en este caso se haga un invertido, sería hacerle que este ping para este lado. HOTS local, porque está dentro de la misma red, se encuentra en la misma red, y que el HOTS emisor sería esta naranjadita que está acá. Y HOTS remoto es cuando el origen no comparte la misma dirección de red. Perdón, esta sería en este caso HOTS remoto. En esta es un auto bucleado, o decirle hágame ping a mi mismo equipo en IPv6. ¿Sí? Y de esa manera se trabaja. En vez de dar una respuesta, que eso más adelante nos va a quedar completamente listo para trabajarlo. En IPv4 el dispositivo de origen utiliza su propia máscara de subred junto con su propia dirección IPv4, la dirección IPv4 de destino para realizar esta determinación. En IPv6 el router local enuncia la dirección de red local prefijo a todos los dispositivos de red. Entonces vemos ahí cómo se va trabajando, también cuando es una red inalámbrica. Wireless Access Protocol, que es lo que significa esto. Entonces sería una red completamente inalámbrica. El gateway predeterminado es cuando todos los equipos yo los tengo conectados en un mismo direccionamiento de salida del router, del internet. Es decir, si ustedes tienen dos equipos en este momento, tres equipos conectados, o los dispositivos móviles, y ustedes hicieron un ping ipconfig, automáticamente les está diciendo que la información está saliendo por el mismo gateway. Pero en este caso tendrían que ser cableados. Cuando es inalámbrico, él podría tomar otro gateway que no es igual al entramado que tiene cableado. Cuando son cableados, muchachos, simplemente me va a decir, oye, está siendo, pero estamos conectados a ese gateway. Eso lo vemos en el laboratorio. Cuando estamos, pues todos trabajan en la misma red. Al hacerle ipconfig all, todos me va a decir que están conectados a la misma salida del router, ya sea Gigabit Ethernet 0 o Gigabit Ethernet 1. ¿Claro eso, muchachos? Muchachos, Sí, profe. Sí, sí, señor. listo. Un HOTS en ruta a la puerta de enlace predeterminada. Entonces, miren, ahí está, en este caso.
Está conectado ahí sí a este mismo router, que es lo que habíamos dicho. Yo tengo aquí un punto 15, un PC2 y un PC1. Puede estar conectado al switch, pero el gateway para los dos va a ser siempre esto que denominamos nosotros una conexión directa o una red remota. Cuando nosotros tenemos el Dynamic Host Control Protocol, es el protocolo que me va a asignar a mí las direcciones, tanto en IPv4 como en IPv6, sin ningún inconveniente. Entonces recuerden el ejemplo del restaurante, ellos van a venir, le muestran el menú, se ponen de acuerdo con su equipo en qué dirección pueden trabajar. Tablas de enrutamiento de hosts, entonces miren, en hosts de Windows, el comando route print connect star-r se puede usar para mostrar la tabla de enrutamiento del host. Los dos comandos generan el mismo resultado. Entonces lo vamos a hacer acá. Miren todo este tablero de direccionamiento, muy parecido que estaba en la gráfica. Me dice inicialmente que la lista de interfaces está conectado este equipo a un adaptador de red inalámbrico, el cual no estoy utilizando, pero tiene que esta dirección MAC. Tiene un puerto virtual adaptado, ¿sí? Tiene la tarjeta de red por donde estoy en este momento conectado por Ethernet, Realtek, y de ahí para allá me muestra los saltos que va a dar. Miren, está el enrutamiento que en este momento tiene en este caso en IPv6 el router, me dice que es F82.2.1, ¿sí? Que es la puerta de enlace. Y la métrica es que está pasando por 4 routers, así como ustedes lo pueden ver, hasta llegar directamente aquí, al proveedor de internet, ¿sí? Entonces, en esta tenemos R me muestra esto, ya vamos a poder ver cada uno, es muy parecido a lo que está acá. Lista de interfaces, lista de interfaces, de pronto acá no se ve tan claro como acá. Interfaz, son estas. Interfaz es lo que aquí estamos pegado. Enumera la dirección de control de acceso a los medios MAC y el número de interfaces asignado a cada una de las interfaces con capacidad de red en el host, incluidos los adaptadores Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Tablas de enrutamiento IPv4, enumera todas las IPv4 conocidas, incluyendo las conexiones directas, la red local y las locales predeterminadas. Entonces, estamos mostrando dónde están las conexiones. IPv6 enumera todas las IPv6, incluidas conexiones directas, la de red y predeterminadas. Entonces, me va a mostrar que se va a tener ese comando. Entonces, me va a mostrar todo lo que tiene que hacer para que, como dice, requiere, muestra 3 secciones relacionadas de esta manera, pero me va a mostrar realmente para mostrar la tabla de enrutamiento del host, ¿sí? De con quién puede estar conectado. Entonces, de esa manera lo veo. Usted me va a preguntar que por qué lo vemos aquí así. Realmente, esto es del equipo. El tablero, la tabla IPv4, solo hay en este momento conectados a esta red 3 equipos, un móvil y 2 portátiles, ¿sí? Entonces está el destino de red, la máscara de red, la puerta de enlace, que siempre va a ser esta, dependiendo de lo que vaya a poner, yo les muestro para que dónde está ese, y cómo se muestra para salir directamente hasta el proveedor. Y aquí con tabla IPv6. Miren lo que yo voy a verificamos. Dice que en este caso la puerta de enlace predeterminada, ¿sí ven? Predeterminada, dice FD80, es las 1. Aquí algo me parecía el FD80, 2.2.1. Este es particular para quién, para este equipo, ¿sí? Entonces depende del tipo de conexión como vaya a tener, pero el laboratorio les va a quedar más esta parte. Entonces yo con esto, muchachos, ya casi lo vamos a lograr. ¿Qué declaración sobre las decisiones de reenvío de hosts es verdadera?
A nivel local no se necesita un router, la tercera. Segundo, ¿qué declaración de puerta de enlace predeterminada es verdadera? La tercera, la dirección de la puerta de enlace predeterminada es la IP del router. Listo, y esta, nos la entregaron marcada, muchachos, ¿sí ven? Nos la entregaron con respuesta a todo. ¿Están de acuerdo con esos dos negrillos que hay acá? Sí, profe. Esto, vamos a ver. Listo, perfecto. Y acá. Muchachos, yo espero que esto acabe esta semana, porque si no me va a tocar buscar otro lugar para trabajar, y es que no se puede decir nada, porque pues primero era que no se podían hacer obras, pues por la pandemia, apenas con la apertura, pues no hay nada que hacer. Decisión de envío de paquete, entonces miren, y en este caso, que va a mirar cómo va a buscar las rutas que tengan menos tráfico y de pronto sean menos cortos, aunque aquí me parece. Lo primero que él hace, el paquete llega a la interfaz Gigabit Ethernet, que sería el Gigabit Ethernet 000 con el router 1 de red 1, teniendo en cuenta que no está este segmento de red, desencapsula el encapsulado de Ethernet de capa 2 y el remolque, el router R1 examina la dirección IPv4 de destino del paquete, para dónde va, y busca la mejor coincidencia en su tabla de enrutamiento IPv4. La entrada de ruta indicada que este paquete se lo envía al router 2 con diario logo. Entonces, miren, envía la dirección, sabe que es 10.1.10, por el punto 10, ya se sabe que es 10, muchachos, aquí está la dirección de red, este terminal sería punto 10, se pone de acuerdo y envía el paquete. El router R1 encapsula el paquete en un nuevo encabezado de Ethernet y reenvía el paquete al siguiente router del router salto 2. Un salto entonces es la cantidad de routers que tiene que conectarse para llevar la información desde un origen a un destino, que a veces máximo pueden ser 30. Tabla de enrutamiento de este router 1 me dice que está tomando la información de todo este direccionamiento 192.168.10 por Gigabit Ethernet, que está saliendo, muchachos, por Gigabit Ethernet 0001 con esta dirección, que está yendo vía, ojo con esto, vía, es decir, que va a llegar a esta dirección, como vemos acá, pero que antes tiene que pasar por esta ruta, o este router. Vía 2, no es vía 1, se nos llama router 1, pero se le llama vía 2, que para enviar el paquete de acá a acá, yo estoy utilizando este router, no está independiente, sino está dependiendo de que este me envíe la información, por eso es vía R2. Y la ruta por default siempre va a ser la misma, porque para enviar de acá a acá tiene que pasar primero por ese router. Tabla de enrutamiento, entonces redes conmutadas directamente. Estas entradas de rutas de red son interfaces de router activas. Los routers agregan una red ruta conectada directamente cuando una interfaz se configura en una dirección IP y se activa. Entonces, mira, redes conectadas directamente están en la misma red. Redes conectadas directamente están en la misma red, ¿sí? Y cuando son remotas es que yo voy a enviar un paquete. Esta subred que tiene una dirección diferente a esta otra subred. Realmente en este caso decimos que hay 3 subredes. Este cable que está acá, muchachos, recuerden que es un cable serial. Se dice que la ruta siempre va a estar predeterminada porque tiene que pasar por el router 1. La R1 tiene 2 conexiones directas, entonces miramos, una conexión es esta, y es 0, y la otra conexión 209.165. El router 1 tiene rutas remotas, que en este caso sería que ese router 1, para que la información pase, tiene que depender del paso por este router. La remota sería esta que está acá. Hay 2 formas de hacerlo, de manera manual y dinámica, dependiendo de la forma que se vaya a trabajar. Manual, que yo le tengo que configurar las rutas, y dinámicamente por DHCP para que lo haga automáticamente. El enrutamiento estático siempre va a venir dependiendo de este router, ¿sí? Se configura manualmente.
¿Cuál es el comando para configurar ese pedazo? Miren, en el router 1, yo le escribo IP route, es decir, que la ruta va a pasar por acá, que voy a llegar inicialmente a dónde? Al switch o a la red 10.1.1.0, que tiene /24, 255.255.0, pero que la ruta anterior por la que está llegando la información a ese switch, es decir, como todo esto es un 10.1.1.0, es 209.165.200.226, que es la entrada del router. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Señor. De todas maneras, esto que lo revisen con calma. Aquí una ruta estática para configurar la ruta. Acá no sé, esa ruta estática no se actualiza automáticamente, sino que al crearla estáticamente, si se da en el cable de una vez, queda por fuera la transmisión. Por eso es mejor dejarlo completamente dinámico, es decir, que si falla esta ruta, él tome la decisión automáticamente, venga por esta ruta y me lleve la información hasta la parte de arriba. El enrutamiento estática tiene las siguientes características. Una ruta estática debe configurarse manualmente. El administrador necesita volver a configurar una ruta estática si hay un cambio en la topología y la ruta estática ya no enviada. Una ruta estática es apropiada para una red pequeña y cuando hay pocos o ninguno de los enlaces redundantes, una ruta específica se usa comúnmente con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada. El enrutamiento dinámico, entonces, tiene la posibilidad de que quien aprende las rutas sobre las redes remotas y él automáticamente toma decisiones de dónde, a dónde va a enviar la información y de qué forma. Ahí se ponen también protocolos de orden, pero como les dije, esto no se va a incluir en este curso. La ruta 1 está utilizando el protocolo SPF o de borde, como vemos ahí, para que R2 sepa acerca de la red 192.168 IC. Es decir, entre ellos se comunican por otro protocolo de router 2. Yo tengo esta ruta aquí conectada. El router 2 está utilizando el protocolo de enrutamiento SPF para que R1 sepa acerca de qué direccionamiento va a tener. Es decir, va a llegar acá. Entonces está diciendo, le devuelvo la información. Si usted ya me dice que está conectado con esta, yo le estoy informando que también está conectado con esto. Trabajemos en grupo. La configuración más básica entonces de los administradores en un enlace dinámico es detectar redes remotas, mantener información de enrutamiento actualizado. Por eso les decía que los routers, ellos van a cada 120 segundos a verificar qué tipo de conexiones hay, quién está conectado, etc. Mantener la información de enrutamiento actualizada, elegir el mejor camino dependiendo de cómo vaya a ser e intentar una mejor ruta en caso de que la encuentre. Acá están los enrutamientos. Les voy a dejar por tiempo, muchachos, porque algunos de ustedes tienen clase, ver el video. Introducción lo mismo, una tabla de enrutamiento IPv4. Entonces él me va a mostrar acá qué tipo de código va a tener. Local, si está configurada, si está conectada, si es estática, si tiene un protocolo que se llama RIP, si es mobile, si está candidato a default. En este caso lo que me dice es que el gateway 295.226, que es este punto, está pasando por unas redes R1 y R2 vía 209.165.226 a conectarse directamente a Gigabit Ethernet 0001. El comando para ver esta información es el show IP route. Aquí mismo aparece cuando está conectado directamente, remotamente, estática. Aquí dice la información. Este se los voy a dejar también ya por tiempo para que lo hagan. Y me dice acá, listo, ya aprendió. Tiene el 24, tiene el quiz. Listo, muchachos. Eso sería todo. Entonces les pido el favor. Entonces vamos a quedar en claro en lo siguiente. Este fin de semana no habilito para los que no han llegado evaluación. ¿Sí?
motivos y de lo más organizada para que estén tranquilos, no hay ningún lío. Durante el transcurso, el martes cuadramos para ver cuándo activamos la evaluación, para presentar el capítulo 4, 5, 6 y 7, creo que son 4. Entonces lo dejaríamos de esa manera. Háganme un favor de una vez, mejor dicho, perdón, es que no recuerdo ahorita el apellido, el que me escribió el correo, ¿sí? Ahorita. Me espera un segundito y charlamos por acá mismo para que no haya lío para la aceptación de la nota. ¿Listo, muchachos? Entonces, que estén muy bien, perdonen todo lo que sucedió hoy, que no fue solo martilleo, sino también que llegaran a averiguar la clave. Creo que ahorita puedo recuperar la clave y yo digitaré la nota, la revisan y cualquier situación me escribe. ¿Listo? Ya mismo subo la grabación. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. A ustedes. Gracias, Muy amable.